Hablábamos hace unos minutos al inicio de 13 Noticias del incremento que se está registrando en el precio de las hipotecas, en el precio de la electricidad. Y queremos centrarnos precisamente en eso, en el Euribor, que es esa clave que hace que las hipotecas sigan subiendo. Ante la alta inflación, el Banco Central Europeo ya contempla ese incremento de un 0,5% en los tipos de interés probablemente a partir del mes de septiembre, y eso va a arrastrar sin duda las hipotecas. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Marta Villa, buenas noches. Vamos a ponerle cifras, vamos a calcular el precio medio de una hipoteca y lo que puede ir subiendo a causa del Euribor. Buenas noches, Raquel. Pues lo primero que vamos a ver es la primera decisión que tenemos que tomar al decidirnos meternos en una hipoteca, y es ver si la queremos fija o variable. Si nos decantamos por una hipoteca fija, lo primero que tenemos que saber es que el tipo de interés no variará, siempre va a ser el mismo, algo que nos producirá una mayor estabilidad. Eso sí, a cambio la cuota mensual a priori será mayor y también tendremos un plazo de devolución más reducido. Si preferimos una hipoteca de tipo variable, tendremos que saber que el tipo de interés variará en función del Euribor. Eso sí, gozaremos de una mayor flexibilidad. En principio, la cuota mensual a abonar será menor y tendremos de un mayor plazo para devolver la hipoteca. Hoy por hoy, el 75% de las hipotecas en España son de tipo variable y por ello han saltado las alarmas a ver que el Euribor continúa escalando desde principios de año. Con la subida de tipos del Banco Central Europeo en un 0,5, el Euribor, que es el principal índice hipotecario en nuestro país, ha superado el 1%, el mayor porcentaje en los últimos 10 años. ¿Y esto en qué se traduce? En que, como nos decía Raquel, cuando las familias este año tengan que ir a revisar su hipoteca, se encontrarán con que van a tener que pagar una cuantía mayor cada mes. Y, por ejemplo, vamos a verlo de forma gráfica. Con una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, con un diferencial de un 1,1, vemos que se pasaría de pagar 532 euros para pagar 642, lo que supondría una subida de 110 euros al mes y de 13.000 euros al año, una cantidad muy elevada porque, como decíamos, Raquel, precisamente 3 de 4 familias españolas tienen una hipoteca a tipo variable. Gracias, Marta, porque sin duda afecta, como dices, a prácticamente el 25% de los españoles. ¿Y qué hacemos con esta situación? Simone Colombelli, director de Hipotecas y Ahorra. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Lo cierto es que la situación cambia. Hace un año el Euribor estaba en cifras negativas, ahora tiene un incremento casi del 1%. ¿Cuál es la recomendación? Porque vemos que 3 de cada 4 hipotecas son de tipo variable. ¿Es momento de cambiarse a una de tipo fijo o qué debemos hacer si tenemos una hipoteca variable, Simone? Bueno, lo que comentas efectivamente es una opción. En los últimos 2-3 meses hemos visto un número récord de consumidores españoles que se han decantado justamente por esta opción, es decir, de intentar pasarse a tipo fijo y subrogarse, que es algo que en España pues no se suele hacer mucho, ¿no? Habitualmente nos casamos con nuestro banco, no nos quedamos toda la vida con él, y en otros países sí que hay una cultura de cambio cada año o cada X años, y sí que hemos visto que efectivamente el contexto ha empujado a muchos consumidores hacia este cambio. Lo que podemos decir ahora es que nos situamos ya en un nivel de hipoteca fija un poquito más alta que hace 3-4 meses, con un promedio muy cercano al 2% y alguna entidad que ya se está posicionando hasta un 3%. Estamos hablando de un tipo fijo a 30 años bonificado, con lo cual mucho depende de la situación de cada consumidor, y lo que siempre recomendamos al final es comparar la mejor forma para entender bien cada caso y lo que realmente merezca la pena. Por tanto, Simone, si tenemos nuestra hipoteca a un tipo fijo, decías varía entre el 1 y el 3%, deberíamos comparar con otros bancos. ¿Es fácil poder cambiarse de hipoteca en el momento actual? Y en cuanto a proceso, yo diría que sí. Yo diría que sí, porque al final la nueva entidad nos ayuda relativamente en este proceso. Lo que pasa es que tal vez podemos soportar o tenemos que soportar alguna penalización que puede ser que tengamos que pagar a nuestro banco anterior, y ahí es cuando hay problema. Por eso no siempre merece la pena, porque tal vez las penalizaciones que tenemos que pagar son superiores o iguales realmente al beneficio que trae el cambio, ¿no? Pero el proceso como tal relativamente es sencillo, es como presentar los documentos,
lógicamente hay un ciertos criterios, es importante que hayan pasado ya un cierto tiempo. Si firmamos una hipoteca, no sé, hace 4 meses, si acabamos de firmar, posiblemente ahora va a ser difícil cambiarnos otra vez. Hay que esperar un par de años o un año por lo menos, y lógicamente tenemos que tener luego pues todas las cartas en regla, ¿no? O sea, haber pagado siempre la hipoteca, seguir teniendo unas circunstancias y una situación económica que nos permita lógicamente tener una nueva hipoteca. Si una de las 2 personas, por ejemplo, ha perdido el trabajo, pues ya es más complicado, ¿no? Entonces hay una serie de factores que pueden agilizar o complicar el proceso, pero en general es relativamente sencillo. O sea que si tenemos una hipoteca tipo fijo, su consejo es comparar con otros bancos, poder cambiarlo de banco para intentar pagar menos. Si estamos en una variable, que es la mayoría de las hipotecas, con el incremento que estamos teniendo actualmente del Euribor, de los tipos de interés, una hipoteca media de 100.000 euros, por ejemplo, a 20 años, ¿se está subiendo una media de casi 100 euros al mes? Sí, lógicamente los cálculos dependen del tamaño de la hipoteca. Si fuera una hipoteca más grande, pues sería mucho mayor el incremento. Entonces, realmente yo creo que empieza a ser un importe importante. Ahí creo que tenemos 2 caminos. El primero es ver si podemos subrogarnos a hipoteca tipo fijo, como hemos estado comentando antes, que es una opción. Y la otra también, que no descartaría, es valorar otra hipoteca, pero a tipo variable. Porque actualmente tenemos unas condiciones a tipo variable realmente fantásticas, porque la banca española está intentando otra vez promocionar la hipoteca tipo variable, y luego no descartaría tampoco la opción a tipo mixto que no hemos comentado, que es una hipoteca que desapareció en los últimos 2 años y creo que ahora puede volver a tener un cierto interés en el contexto. ¿Y qué es, Simone? ¿Qué es una hipoteca a tipo mixto? Mira, muy sencillo. Es una hipoteca que tiene 2 tramos. Un primer tramo habitualmente de 5 o 10 años a tipo fijo y luego un segundo tramo que es un poquito más largo, que puede ir de 10, 15, 20 años a tipo variable. Entonces, lo que nos permite esta hipoteca es tener un tipo fijo inicial más competitivo del tipo medio a tipo fijo que podemos conseguir y luego un tipo variable en la segunda parte de vida de la hipoteca. Pero ¿cuál es la gran ventaja? Es que todavía se pueden lograr ahora quizá buenas condiciones a tipo fijo, y la gran ventaja es que podemos tener 5, 7 o 10 años de tranquilidad, entre comillas, que suelen ser los años más difíciles para un consumidor, porque en 10 años habitualmente ya hemos pagado una parte importante de la vivienda y ya el pago de la hipoteca no se nos pone cuesta arriba. Claro. Entonces, tiene esta grande ventaja. Pues Simone Colombelli, director de Hipotecas y Ahorro, gracias por estar con nosotros esta noche y quizá es el momento de explorar esas hipotecas a tipo mixto. Gracias, un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Son ya las 9.